De su canal de Laico a Laico, sean todos ustedes bienvenidos a esta emisión de sus programas Reflexiones sobre los Evangelios Dominicales. Y bueno, pues deseamos que tengan un excelente día lleno de bendiciones, ¿verdad? Que Dios bendiga todos sus trabajos, todos sus frutos, su persona y bueno, pues todo su esfuerzo, ¿verdad? Para llevar a cabo todas sus actividades. Y bueno, les saluda como siempre su amigo Jorge Gasca y hoy vamos a meditar precisamente sobre el Evangelio que se va a leer mañana domingo en esta celebración del Domingo de Ramos o Domingo de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Hay que tener en claro que en esta celebración se van a leer dos evangelios. Uno se lee en la bendición de los ramos o de las palmas y otro ya propiamente dentro de la celebración eucarística. Que en la celebración eucarística el evangelio que se lee, bueno, pues es sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, y solo por esta ocasión, no voy a tomar el evangelio que es de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque el Viernes Santo también se lee la pasión. Entonces voy a reservarme esta reflexión sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo que se lee el día del Domingo de Ramos, para dejarla precisamente para el Viernes Santo, ¿verdad? Porque se va a leer de nueva cuenta la pasión de nuestro Señor Jesucristo y no repetir, por decirlo de alguna manera, mi reflexión que comparto con todos ustedes. Así que bueno, me voy a centrar con el primer evangelio que se lee precisamente en la bendición de las palmas, ¿verdad? Bueno, que es este evangelio muy hermoso donde se habla sobre la entrada triunfal de nuestro Señor a Jerusalén. Para lo cual, bueno, pues deseamos que compartan en sus redes sociales este evangelio que vamos a compartir con ustedes, esta reflexión. Deseamos que nos sigan en nuestra página de YouTube y de Facebook que llevan el nombre de Laico a Laico. Y bueno, queridos amigos, sin más preámbulo, los invito a que escuchemos con atención el evangelio de este Domingo de Ramos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino de Jerusalén, y al acercarse a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al caserío que está frente a ustedes. Al entrar encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban el burro, los dueños le preguntaron: ¿por qué lo desamarran? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Se llevaron pues el burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él. Conforme iba avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos, y cuando ya estaba cerca la bajada del monte de los Olivos, la multitud de los discípulos, entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él les replicó: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor.
Te alabamos, Señor. Y bueno, amigos, una vez que ya hemos leído, que ya hemos escuchado este evangelio, bueno, pues vamos a retomar unas cosas del Papa Benedicto XVI, de su libro Jesús de Nazaret, de la entrada triunfal hasta la resurrección. Bueno, el evangelio de Juan, a diferencia de los evangelios sinópticos como el que hoy acabamos de leer, ¿verdad? Se refiere que Jesús celebró 3 fiestas de Pascua durante el tiempo de su vida, de esta vida pública, ¿verdad? Una primera en relación con la purificación del templo, donde encontramos en Juan capítulo 2, versículos del 13 al 25, otra con ocasión de la multiplicación de los panes y finalmente la Pascua de la muerte y resurrección, que ha convertido en su gran Pascua, en el cual se funda la fiesta cristiana, la Pascua de los cristianos. Los sinópticos han transmitido información solamente de una Pascua, la de la cruz y la resurrección. Para Lucas, en cambio, de Jesús se describe casi como un único subir en peregrinación desde Galilea hasta Jerusalén. Es ante todo una subida en sentido geográfico. El mar de Galilea, que está aproximadamente a 200 metros bajo el nivel del mar, mientras que la altura media de Jerusalén es de 750 metros sobre el nivel del mar. Como peldaños, ¿verdad?, de esta subida, cada uno de los sinópticos nos ha transmitido 3 profecías de Jesús sobre su pasión, aludiendo con ello también a la subida interior que se va desarrollando a lo largo del camino exterior. El ir caminando hacia el templo como lugar donde Dios quiso establecer su nombre, como se describe en el libro del Deuteronomio. La última meta de esta subida de Jesús es la entrega de sí mismo en la cruz, una entrega que reemplaza los sacrificios antiguos. Es una subida que la carta a los hebreos califica como un ascender, no ya una tienda hecha por mano del hombre, sino al cielo mismo, es decir, a la presencia de Dios. Esta ascensión hacia la presencia de Dios pasa por la cruz, que es la subida hacia el amor hasta el extremo, que es el verdadero monte de Dios. Naturalmente, la meta inmediata de la peregrinación de Jesús es Jerusalén, la ciudad santa con su templo y la Pascua de los judíos, como la llama Juan. Jesús se había puesto en camino junto con los 12, pero poco a poco se fue uniendo a ellos un grupo creciente de peregrinos. Mateo y Marcos nos dicen que ya al salir de Jericó había una gran muchedumbre que seguía a Jesús. En este último tramo del recorrido hay un episodio que aumenta la expectación por lo que está a punto de ocurrir, que pone a Jesús de un modo nuevo en el centro de atención de quienes lo acompañan. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, ¿verdad?, está sentado junto al camino. Se entera de que entre los peregrinos está Jesús y entonces se pone a gritar sin cesar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». En vano tratan de tranquilizarlo y al final Jesús le invita a que se acerque. A su súplica, Rabuní, que puede ver, Jesús le contesta: «Anda, tu fe te ha curado». Bartimeo recobró la vista y le seguía por el camino. Una vez que ya podía ver, se unió a la peregrinación hacia Jerusalén. De repente, el tema David, con su intrínseca esperanza mesiánica, se apoderó de la muchedumbre. Este Jesús con el que iba de camino, ¿no será acaso verdaderamente el nuevo David? Con su entrada en la ciudad santa,
no habrá llegado la hora en que Él restablezca el reino de David. Los preparativos de Jesús que dispone con sus discípulos hacen crecer esta expectativa. Jesús llega al monte de los olivos desde Betfagé, ¿verdad? Y Betania, por donde se esperaba la entrada del Mesías. Manda por delante a dos discípulos diciéndoles que encontrarían un burro atado, un pollino, ¿verdad? Que nadie había montado, ¿sí? Tiene que desatarlo y llevárselo. Si alguien les pregunta el por qué, han de responder: el Señor lo necesita. Los discípulos encuentran el burro, se les pregunta, como estaba previsto, por el derecho que tienen para llevárselo. Responden como se les había ordenado y cumplen con el encargo, ¿verdad? Con este encargo recibido. Así Jesús entra en la ciudad montado en el burro prestado, que inmediatamente después devolverá a su dueño. Todo esto puede parecer más bien irrelevante para el lector de hoy, pero para los judíos contemporáneos de Jesús está cargado de referencias misteriosas. En cada uno de los detalles está presente el tema de la realeza y su promesa. Jesús reivindica el derecho del rey a requisar medios de transporte, un derecho conocido con toda la antigüedad. El hecho de que se trate de un animal sobre el que nadie ha montado todavía remite también a un derecho real, y sobre todo se hace alusión a ciertas palabras del Antiguo Testamento que dan a todo el episodio un sentido más profundo. En primer lugar, las palabras de Génesis 49, 10 y siguientes, la bendición de Jacob, sobre las que se asigna a Judá el cetro, el bastón de mando, que no le será quitado de sus rodillas hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Se dice de él que ata su burro a la vid. Por tanto, el burro atado hace referencia al que tiene que venir, al cual los pueblos deben obediencia. Más importante aún, Zacarías, ¿verdad? Donde lo encontramos, capítulo 9, versículo 9, el texto que Mateo y Juan citan explícitamente para hacer comprender el Domingo de Ramos. Decid a la hija de Sión: mira a tu rey, que viene a ti humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de Asenila. Y que hemos reflexionado ampliamente sobre el sentido de estas palabras del profeta, como comprender la figura de Jesús, el comentar la bienaventuranza de los humildes, de los mansos. Él es un rey que rompe los arcos de la guerra, un rey de la paz, un rey de la sencillez, un rey de los pobres. Y hemos visto, en fin, que gobierna un reino que se extiende de mar a mar y abarca toda la tierra. Esto nos ha recordado el nuevo reino universal de Jesús, que en las comunidades de la fracción del pan, es decir, en la comunión con Jesucristo, se extiende de mar a mar como reino de paz. Todo esto no podía verse entonces, pero lo que oculto en la visión profética había sido apenas vislumbrado desde lejos, resulta evidente en retrospectiva. Por ahora, retengámonos en esto. Jesús reivindica, de hecho, un derecho regio, un derecho real. Quiere que se entienda su camino y actuación sobre la base de las promesas del Antiguo Testamento, que se hace realidad en él. El Antiguo Testamento habla de él y viceversa. ¿Por qué? Porque él actúa y vive la palabra de Dios, no según sus propios programas y deseos. Su exigencia se funda en la obediencia a los mandatos del Padre.
Sus pasos son un caminar por la senda de la palabra de Dios. Al mismo tiempo, la referencia a Zacarías excluye una interpretación celote de realeza. Jesús no se apoya en la violencia, no emprende una insurrección militar contra Roma. Su poder es de carácter diferente. Reside en la pobreza de Dios, en la paz de Dios, que Él considera el único poder salvador. Volvamos al desarrollo de la narración entonces. Cuando se lleva el burro a Jesús, ocurre algo inesperado. Los discípulos echan de sus mantos encima del burro, mientras que Mateo y Marcos dicen simplemente que Jesús montó. Lucas escribe, y le ayudaron a montar. Esta es la expresión usada en el primer libro de los Reyes, cuando narra el acceso de Salomón al trono de David su padre. Allí se lee que el rey David ordena al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benanías, ¿verdad?, tomar con vosotros los veteranos de vuestro Señor. Montad a mi hijo Salomón sobre mi propia mula y de alguna manera, al montarlo sobre su propia mula y bajarle en aguijón, ¿verdad? El sacerdote Sadoc y profeta Natán lo ungirán allí como rey de Israel. De ella, ¿verdad?, los peregrinos han venido con Jesús a Jerusalén. Se dejan contagiar por el entusiasmo de los discípulos. Ahora alfombran con sus mantos el camino por donde pasan. Cortan ramas de los árboles y gritan las palabras del Salmo 118, las palabras de oración de la liturgia de los peregrinos de Israel, que en sus labios se convierten en una proclamación mesiánica. Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el de nuestro padre David, hosana en las alturas. Esta aclamación la han transmitido los 4 evangelistas, aunque con sus variantes especificaciones. Estas diferencias no son irrelevantes para la historia de la transmisión y la visión teológica de cada uno de los evangelistas, pero no es necesario que nos ocupemos aquí de ellas. Vamos a tratar solamente de comprender estas líneas esenciales de fondo, teniendo en cuenta además que la liturgia cristiana ha acogido este saludo interpretándolo a la luz de la fe pascual de la Iglesia. Ante todo aparece la exclamación Hosana. Originalmente esta era una expresión de súplica como ayúdanos, ¿sí? En el 7º día de la fiesta de las tiendas, los sacerdotes, dando 7 vueltas en torno al altar de incienso, la repetían, ¿sí?, monótonamente para implorar la lluvia. Pero así como la fiesta de las tiendas se transformó de una fiesta de súplica a una fiesta de alegría, la súplica se convirtió cada vez más en una exclamación de júbilo. La palabra había probablemente asumido también un sentido mesiánico, ya que en los tiempos de Jesús, así como podemos reconocer en la exclamación Hosana, una expresión de múltiples sentimientos, tanto de los peregrinos que venían con Jesús como de sus discípulos, una alabanza jubilosa a Dios en el momento de aquella entrada, la esperanza que hubiera llegado a la hora del Mesías y al mismo tiempo la petición de que fuera instaurado el nuevo reino de David y con ello el reino de Dios sobre Israel. La palabra siguiente del Salmo 118, bendito el que viene en nombre del Señor, perteneció en un primer tiempo, como se ha dicho, a la liturgia de Israel, para los peregrinos, y con ella se los saludaba a la entrada de la ciudad o del templo. Lo demuestra también la segunda parte del versículo: os bendecimos desde la casa del Señor. Era una bendición que los sacerdotes dirigían y casi imponían sobre los peregrinos a su llegada. Pero con el tiempo la expresión que viene en el nombre del Señor
había adquirido un sentido mesiánico. Más aún, se había convertido incluso en la denominación de aquel que había sido prometido por Dios. De este modo, de una bendición para los peregrinos, la expresión se transformó en una alabanza a Jesús, al que se saluda como el que viene en nombre de Dios, como el esperado y el anunciado por todas las promesas. La referencia, y específicamente davídica, que se encuentra solamente en el texto de Marcos, nos presenta tal vez en su modo más originario la expectativa de los peregrinos en aquellos momentos. Lucas, que escribe para los cristianos procedentes del paganismo, ha omitido completamente el Hosana y referencia a David, reemplazándola con una exclamación que alude a la Navidad. Paz en el cielo y gloria en las alturas. De los 3 evangelios sinópticos, pero también de Juan, se deduce claramente que la escena del homenaje mesiánico a Jesús tuvo lugar al entrar en la ciudad, y que sus protagonistas no fueron los habitantes de Jerusalén, sino que los acompañaban a Jesús entrando con él en la ciudad santa. Mateo lo da a entender de la manera más explícita, añadiendo después de la narración de Hosana dirigido a Jesús, hijo de David, el comentario: al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada: ¿quién es este? La gente que venía con él decía: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. El paralelismo, ¿verdad?, con el relato de los magos de Oriente es evidente. Tampoco entonces se sabía nada en la ciudad de Jerusalén sobre el rey de los judíos que acababa de nacer. Esta noticia había dejado a Jerusalén trastornada. Ahora se alborota. Mateo usa la palabra eseité, ¿sí?, sello, que expresa el estremecimiento causado por un terremoto. Algo se había oído hablar del profeta que venía de Nazaret, pero no parecía tener ninguna relevancia para Jerusalén. No era conocido. La multitud que homenajeaba a Jesús en la periferia de la ciudad no es la misma que pediría después su crucifixión. Esta doble noticia sobre el no reconocimiento de Jesús, una actitud indiferenciada y de la inquietud a la vez, que ya una cierta alusión a la tragedia de la ciudad que Jesús había anunciado repentinamente. Y de este modo, pues más explícito en el discurso escatológico. Pero Mateo, hay también otro texto importante, exclusivamente suyo, sobre la acogida de Jesús a la ciudad santa. Después de la purificación del templo, algunos niños repiten en el templo las palabras del homenaje a Jesús: Hosana al Hijo de David. Jesús defiende la aclamación de los niños ante los sumos sacerdotes y los escribas, haciendo referencia al Salmo 8: de la boca de los niños y de los que aún maman hasta has sacado una alabanza. Volveremos de nuevo sobre esta escena en la reflexión, ¿verdad?, más adelante. Bueno, aquí de alguna manera lo que intentamos es tratar de comprender lo que Jesús ha querido decir con la referencia del Salmo 8, una alusión con la cual ha abierto una vasta perspectiva histórico-salvífica. Lo que quería decir resulta muy claro sin recordarnos el episodio sobre los niños presentados a Jesús para que los tocara, descrito por todos los evangelistas sinópticos, contra la resistencia de los discípulos que quieren defenderlo. Frente a esta intromisión, Jesús llama a los niños y se les impone las manos y los bendice, y explica luego que este gesto diciendo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se los impidáis, que de los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que Él
no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Los niños son para Jesús el ejemplo por excelencia de ese ser pequeño ante Dios que es necesario para poder pasar por el ojo de una aguja. A lo que hace referencia el relato del joven, del joven rico en el pasaje del siguiente inmediatamente después. Poco antes había ocurrido el episodio en el que Jesús reaccionó en la discusión sobre quién era el más importante entre los discípulos, poniendo en medio a un niño y abrazándole dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Jesús se identifica con el niño. Él mismo se ha hecho pequeño como hijo. No hace nada por sí mismo, sino que actúa totalmente a partir del Padre y de cara a Él. Si se tiene en cuenta esto, se entiende también la perícopa siguiente, en la cual ya no se habla de niños, sino de los pequeños. Y la expresión los pequeños se convierte incluso en la determinación de los creyentes de la comunidad de los discípulos de Jesús. Han encontrado este auténtico ser pequeño en la fe que reconduce al hombre en su verdad. Pero volvamos con esto a la hosana de los niños, a la luz del Salmo 8. La alabanza de los niños aparece como una anticipación de la alabanza de sus pequeños, que entonarán en su honor mucho más allá de esta hora. En este sentido, con buenas razones, la iglesia naciente pudo ver en dicha escena la representación anticipada de lo que ella misma hace en la liturgia. Ya el texto litúrgico pospascual más antiguo que conocemos de la Didache, en torno al año 100, antes de la distribución de los sagrados dones, ¿verdad? Aparece Hosana junto con el Maranatá, ¿verdad? Donde venga la gracia y se pase a este mundo. Hosana al Dios de David. Si alguno es santo, venga. El que no lo es, se convierta. Maranatá, amén. También el Benedictus fue incluido muy pronto en la liturgia para la iglesia naciente el Domingo de Ramos. No era una cosa del pasado, así como entonces el Señor entró a la ciudad santa a lomos del asno. Así también la iglesia lo veía llegar siempre nuevamente bajo la humilde apariencia del pan y el vino. La iglesia saluda al Señor en la Sagrada Escritura como el que ahora viene, el que ha hecho su entrada en ella. Y lo saluda al mismo tiempo, ¿verdad? En este sentido, en este aspecto, ¿verdad? Tenemos en cuenta que en este evangelio que se lee para bendecir a las palmas es para reconocerlo, proclamar ese Hosana bendito que viene en el nombre del Señor, de reconocerlo que Él es nuestro Mesías, que Él es nuestro Salvador, que Él es el que nos va a dar esa redención. Y bueno, estimados amigos, hasta aquí con esta reflexión. Me despido de ustedes. Mi nombre es Jorge Gasca, ¿verdad? Deseándoles que Dios los siga llenando de bendiciones y deseando que se suscriban a nuestro canal de YouTube y a nuestra página de Facebook que llevan el nombre de Life by Life. Y bueno, estimados amigos, compartan en sus redes sociales estas emisiones, estas reflexiones que con gusto nosotros compartimos para todos ustedes. Y bueno, los esperamos en nuestra próxima emisión.
De laico a laico, compartiendo la fe católica. Reflexiones del Evangelio Dominical. Nos ha regalado para seguir haciendo su plan. Temas de Cuaresma. De estos ejercicios cuaresmales Programa Aprendiendo tu Fe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Noches teológicas. Cuando hablamos de definición, Magisterio de la Iglesia. cada uno de nosotros para disfrutarlo, vivirlo? Síguenos en YouTube de Laico a Laico y en Facebook de Laico a Laico. Suscríbete. De laico a laico, compartiendo la fe católica.